Pues vamos a empezar. ¿Cuándo? Uy, qué solemne esto. Ahí. Bueno, pues hoy ha venido a... Bueno, bienvenidos primero aquí a Escépticos en el Pub. Ya sabéis que hay folletos, pues si habéis la primera vez que venís y queréis ver un poquito más de lo que es la asociación de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y bueno, hoy nos va a hablar Ana Granados de es que la palabreja. Gerrymandering, matemáticas para mañar elecciones, que nos viene muy bien porque en breve son las elecciones en Estados Unidos y nos guste o no, pues nos influyen. Y bueno, pues Ana Granados es doctora en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora en la Universidad de San Luis, aquí en el campus de Madrid. Investiga en teoría geométrica de funciones. Es una activa divulgadora, participa en proyectos muy interesantes. Por ejemplo, el proyecto STALMAT, que es un proyecto para promocionar jóvenes talentos en matemáticas. Y de lo que yo más la conozco es porque ella es colega nuestra, es organizadora de un evento parecido a este, que es Ciencia Banda, que os lo recomiendo, que si podéis, ya que venís aquí, pues que sepáis que hay otro que es en Alcobendas, que se hace una vez al mes y bueno, y se hace en Casa Valentina, en una arrocería. Y sin más, pues damos paso a Ana. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Escépticos en el Pub por invitarme aquí. La verdad es que es un placer estar. El próximo 5 de noviembre se van a celebrar las elecciones presidenciales en Estados Unidos y aquí tenemos los dos candidatos a día de hoy, Harris y Trump. Recordamos que Harris por el Partido Demócrata va a ir asociada al color azul y Trump va a ir asociado al color rojo. Tenemos aquí el mapa que estamos acostumbrados a veces a ver de cuál es la intención de voto a día de hoy de los distintos estados de Estados Unidos. Entonces, en el mapa vemos un código de 3 colores. Los estados que aparecen en color rojo son aquellos que a día de hoy van a votar por Trump, o se supone que van a votar por Trump. En color azul, los que van a votar por Harris. Y hay 7 muy interesantes que aparecen de un color marrón, que son los estados decisivos, son los que van a decidir al final quién gana las elecciones, cuál de los dos candidatos gana las elecciones. Son los estados indecisos o estados llave. Y los norteamericanos no eligen directamente a su presidente, sino que lo hacen a través de una institución llamada colegio electoral. Este colegio electoral tiene 538 votos que reparte por los distintos estados proporcionalmente a la población que cada estado tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos Alaska, no sé si se ve con el color amarillito. Alaska es un estado poco poblado, a él le corresponden 3 electores. California, que es un estado mucho más poblado, tiene 55 electores. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues ahora mismo cada uno de los dos candidatos, cada uno de los dos partidos, el republicano y el demócrata, en cada estado han elegido una serie de electores, tantos como el número que tienen ahí aparece. Por ejemplo, California ahora mismo tendría una lista de 55 electores, 55 personas del Partido Demócrata que van a ser los electores de ese estado y 55 personas por el Partido Republicano. Y estos electores de momento están esperando. El día de la votación, en noviembre, cada norteamericano elige en su papeleta si vota por Trump o vota por Harris. Y los electores, mientras este proceso ocurre, están esperando. Al final del día se hace un conteo de votos y el partido que más votos que más votos saca, va a encargar a sus delegados, a sus electores, que represente a ese estado y vote en su nombre. Por ejemplo, en este caso que vemos ahí, el Partido Rojo ha ganado, ha sacado mayor número de votos, los electores azules son enviados a su casa y los electores rojos van a representar a este estado y van a dar todos sus votos al candidato que representan. Esto va a ocurrir a mediados de diciembre, cuando en teoría van a Washington y depositan en una urna, digamos, moralmente esto es lo que ocurre,
todos los votos de ese estado por el partido al que su candidato pertenece, ¿vale? Sí, se ha entendido esto. Por ejemplo, en el dibujo que vemos aquí, el estado tendría 9 electores. Los 9 electores azules han sido enviados a su casa y a mediados de diciembre ese estado da sus 9 votos electorales al partido de Trump, en este caso, al Partido Rojo. Y finalmente, el día 6 de enero, se cuentan los votos de estos electores y se ve cuántos han ido para Trump, en este caso, y cuántos han ido para Harris. Y este proceso del 6 de enero se celebra en el Capitolio. En el Congreso normalmente es una cosa tranquila, no pasa nada, pero todos tenemos en la mente lo que pasó el 6 de enero, ¿verdad?, del 2020, que fue todo menos tranquilo cuando se tomó el Capitolio y se intentaba impedir que el conteo de votos que iba a dar la presidencia a Biden se realizara. ¿Vale? Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió en el 2020. Vamos a mirar lo que pasó en Arizona. Arizona es uno de los estados decisivos para estas elecciones próximas del 5 de noviembre. Es uno de los estados llaves. Y en el 2020 tenía 11 electores. Biden obtuvo 1.600.000 y pico votos. Trump obtuvo 1.600.000 y otro poco mil votos. Y por una diferencia de tan solo unos 10.000 votos, Biden ganó. Y lo que eso significó es que Arizona envió a sus 11 electores a votar por Biden el día a mediados de diciembre, ¿vale? Es decir, en los estados se sigue, para las elecciones presidenciales, el ganador se lo lleva todo, ¿vale? Bueno, así fue como quedó el mapa. Si lo recordamos, después del 2020, todos los estados que aparecen de azul dieron todos sus votos electorales a Biden. Todos los estados que aparecen en rojo se los dieron a Trump, ¿vale? Y al final Biden fue presidente porque sumó más votos electorales, ¿vale? Pero el día 5 de noviembre las elecciones presidenciales en Estados Unidos no son las únicas que se celebran. Se celebran otras que son bastante importantes también y son las de la Casa de los Representantes o la Cámara Baja. También parte de la del Senado, pero nosotros nos vamos a centrar en la Casa de los Representantes, que está representada, esta es la que hay en la actualidad, y como vemos aquí, estos son los representantes. Hay una mayoría de representantes republicanos, 220, 212 son demócratas, que son los que aparecen aquí con los circulitos azules, y luego, bueno, hay 3 vacantes que se han producido a lo largo del mandato, ¿vale? Esta casa se renueva cada 2 años entera. Una vez en el año electoral, una vez coincide con las elecciones a presidente y otra vez en lo que se conoce como las elecciones de medio tiempo, las midterm elections, las elecciones de medio tiempo, digamos. Es decir, se celebraron en el 2020, se volvieron a celebrar en el 2022 y este 5 de noviembre se van a volver a celebrar. Y se cambia la Cámara entera, la Casa entera de Representantes. Todos sus puestos salen a elección, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es esto importante? Del Senado no vamos a decir nada, ¿vale? Tienen otro proceso. Para nosotros como matemáticos esta casa va a ser especialmente interesante. Pero para el mundo también, porque en esta casa se aprueban proyectos de ley importantes para el mundo como este que vemos aquí, que se aprobó a mediados de abril de este año, donde se decidió si se destinaba un paquete de ayuda importante a Israel, a Taiwán. En el de Israel iban parte de ayuda a Gaza. O, por ejemplo, en el Congreso anterior, en el que hubo del 2020 a 2022, que tenía una mayoría demócrata, se aprobó una ayuda económica importante para ellos interna que apoyaba estudios sobre el cambio climático y sobre medidas del medio ambiente, ¿vale? O sea que esta casa toma decisiones que son importantes y cómo esté compuesta esa casa, que tenga mayoría demócrata o que tenga mayoría republicana, puede ser significativo. Aquí os voy a presentar a otro estamento interesante, es el Tribunal Superior de Estados Unidos. Aquí están los 9 miembros que lo forman. Este tribunal tiene cargo vitalicio, todas las personas son elegidas para siempre. Y lo que vemos ahí, si os fijáis, hay unos cuantos que aparecen con una estrellita roja y otros cuantos que aparecen con una estrellita azul. Los de la estrellita roja son aquellos jueces que tienen una opinión más conservadora y los de la estrellita azul
menos conservadora. En principio parece que esto no tendría nada que ver con el Congreso porque cada vez que este tribunal necesita ser renovado, pierde uno de sus miembros porque fallece, digamos. Quien nombra al nuevo candidato es el presidente que en ese momento está en el país, en Estados Unidos. Y esa propuesta la tiene que aprobar el Senado. Entonces parece que en principio la Casa de Representantes, la Cámara Baja, no tendría mucho que decir. Pero ahora veremos que sí en un momento. Solo quería comentar que en el último mandato de Trump, 3 jueces de este Tribunal Superior fueron nombrados, ¿vale? Y son 3 personas altamente conservadoras. Y este Tribunal Supremo puede marcar, la constitución de este tribunal puede determinar la forma de vida del país. Por ejemplo, una de las cosas que han hecho es, han derogado la ley de Roe versus Wade, que era un derecho constitucional al aborto, que llevaba medio siglo funcionando, llevaba medio siglo ahí, y de repente se ha perdido el poder decisivo sobre si en un estado se puede abortar o no. Ahora es de los estados propiamente dicho, ¿vale? No tiene nada que ver el estado, digamos, el país, federalmente no pueden decir nada, depende de los estados. Este es uno de los temas de los que se está hablando mucho en esta campaña, y de los que, si recordáis el debate que hubo a principios de septiembre entre Harris y Trump, uno de los temas de los que se habló fue de este, ¿no? Otra de las cosas que puede decidir es cómo se portan las armas, cómo se llevan las armas, quién tiene derecho a llevarlas o no. Y también una de las últimas cosas es la inmunidad que le han otorgado al presidente Trump con cualquier cosa que tenga que ver con el asalto al Capitolio del 6 de enero, ¿no? O sea, que pueden realmente marcar cómo es la vida de un país. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra Casa de los Representantes? Bueno, pues Biden, a finales de julio, principios de agosto, dijo que él iba a proponer, si los demócratas ganaban la presidencia y los demócratas conseguían mayoría en el Congreso, en la Casa Baja, en la Casa de los Representantes, iba a proponer una serie de reformas en este Tribunal Constitucional. En este Tribunal Supremo, perdón. El primero, que no fuera vitalicio, que cada 18 años, como mucho, un juez pudiera estar al cargo 18 años. El segundo, que hubiera un código de conducta vinculante. Es decir, ahora se supone que tienen que declarar si hay conflicto de intereses de ellos o sus parejas o sus familiares, pero no lo tienen por qué hacer, solamente se supone. Entonces ellos lo quieren poner como una ley. Ambas propuestas irían como proyectos de ley y tendrían que pasar por la Casa de los Representantes de Estados Unidos. Y para eso, digamos, necesitarían una mayoría demócrata, para que esto pudiera salir adelante. El tercer punto que quieren tocar es una enmienda para que nadie esté por encima de la ley, acabar con esta inmunidad presidencial, pero esto no pasaría por el Congreso, esto iría directamente al Senado, ¿vale? Entonces, por esto va a ser interesante el próximo día 5 de noviembre, ¿no?, prestar atención no solo a la parte presidencial, sino a esta parte de la Casa de los Representantes. ¿Y cómo se eligen los miembros de la Casa de los Representantes? Bueno, pues estos numeritos que hemos visto en el mapa, que eran los electores que cada estado tenía asociados dependiendo de la población, tienen además otro significado. Cada estado tiene derecho a tener 2 senadores en el Senado y tiene derecho a tener un número concreto de representantes en la Casa dependiendo de la población que tenga. Y ese número es el de votos electorales quitando los 2 senadores que tenemos. Es decir, por ejemplo, vamos a mirar Wisconsin, que es el estado que aparece ahí enmarcado en rojo. A Wisconsin le corresponden por población 10 representantes electorales, 2 de ellos van a ser senadores y por tanto 8 irán a la Cámara, al Congreso a la Casa de los Representantes, perdón, me estoy haciendo un lío, ¿vale? Entonces, de esos, por ejemplo, hemos visto ahí en California, que vimos antes que tenía 55 electores, 53 le corresponderán 53 representantes en la Casa de los Representantes, ¿vale? Y la pregunta clave para nosotros como matemáticos es
bueno, y cómo se eligen esos 8 representantes de Wisconsin que van a ir a la casa. Y antes de ir a discutir eso, me gustaría recordar un momentito cómo se hace en España. En España, que aparece aquí, pues también cada provincia tiene un número. Cuando elegimos a nuestro Congreso de los Diputados, cada provincia tiene un número de representantes asociado. También depende de la población que tenga. Nosotros nos vamos a fijar en Cádiz. Perdón, de repente. Nos vamos a fijar en Cádiz. A Cádiz, en julio del 2023, le correspondían 9 representantes en nuestro Congreso, y la manera de elegirlos es proporcional. En España, cada provincia tiene siempre la misma frontera, digamos, está fijada, y dentro de cada provincia los miembros del Congreso se van a elegir de manera proporcional siguiendo la ley DONT. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos los partidos que en Cádiz sacaron más del 3% de voto, PP, PSOE, Vox y Sumar, y vemos ahí en la columna qué número de votos recibió cada uno de los partidos, ¿vale? Pues, por ejemplo, PP recibió 221.020. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para repartir de manera proporcional? Nosotros vamos a hacer una tablita Excel, donde en cada columna vamos a poner, o en cada fila vamos a ir poniendo el número de votos que hemos recibido dividido por un factor. Por ejemplo, rellenaríamos la primera fila de esta manera. Lo que hemos hecho ha sido coger los votos del PP y los hemos dividido entre 2. Los del PSOE los hemos dividido entre 2 y los de Vox y los de Sumar también. Cada uno está dividido entre 2. Y vamos a seguir completando esa tablita fila a fila, y en cada fila vamos a ir dividiendo por un número distinto. Por ejemplo, para rellenar la tercera fila, lo que vamos a hacer... Ay, perdón, ya os he hecho un spoiler. Vamos a dividir cada uno de los votos originales por 3. Los votos originales por 3, ¿vale? En cada uno de los elementos. Y así seguiremos bajando, es decir, en esta cuarta fila voy a poner los votos siempre originales, divididos entre 4, entre 5, entre 6, y así completamos esa tabla, ¿de acuerdo? Y dividimos tanto como necesitemos. Y una vez que tenemos esa tabla, vamos a mirar a la tabla completa, a esta parte de aquí, y vamos a ir eligiendo nuestros representantes dependiendo del número de votos que hayan obtenido en toda la tabla, del más alto al más bajo. Es decir, lo primero que hacemos es, en toda la tabla vemos que el número más alto que tenemos es el 221.020. Así que ese va a ser nuestro primer candidato, nuestro primer representante. El segundo es este número y seguimos. Miramos el tercer número más alto en toda la tabla. Y ahora, ya no va a ser este 96.000 de Vox, sino que va a ser este 110.000 del PP. ¿Vale? Y el cuarto número más alto tampoco va a ser todavía el 90.000 de Vox, sino que va a ser este 105.000 del PSOE. Es decir, que si tuviéramos los 4 primeros candidatos, congresistas que Cádiz va a enviar al Congreso, 2 de ellos son del PP y 2 de ellos son del PSOE. ¿Vale? Esto es curioso porque fijaos que en España, si nos damos cuenta, hay muchísimas provincias que no llegan a tener más de 3 o 4 representantes, y simplemente con la ley que hemos hecho, con la ley DONT, todavía no hemos llegado a ningún otro partido que no sea uno de los 2 más grandes. ¿Vale? Cádiz tenía 9, así que seguimos, y así seguimos eligiendo el cuarto número más alto, el quinto número más alto, el sexto, el séptimo, hasta que tenemos los 9, ¿vale? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es mirar a qué partidos correspondían esos números. Es decir, al final lo que Cádiz va a hacer es mandar 4 diputados del PP, 4 del PSOE, 1 de Vox y 1 de Sumar. Y así sumamos los 9 congresistas que teníamos que enviar de Cádiz. ¿Sí? ¿Me he explicado? Vale, esto es como ocurre en España. En cada provincia hay un reparto proporcional. ¿Pero cómo ocurre en Estados Unidos? Recordamos, en Wisconsin, teníamos que elegir a 8 representantes para enviar a la Casa de los Representantes. Y aquí lo que hacen es una cosa bien distinta. Van a dividir el Estado en 8 regiones, que son las que vais a ver aquí con los distintos colores.
¿Vale? Cada uno de estos numeritos es una región diferente. ¿Cómo se eligen esas regiones? Bueno, esto está recogido en la Constitución, tienen que tener un número aproximado de habitantes y además tienen que tener en cuenta otras cosas como que las minorías estén bien representadas y cosas así. Entonces, una vez cada 10 años, claro, la población se mueve. Entonces, cada 10 años hay que ajustar estas fronteras, hay que ajustar estas regiones. Vamos a ver qué pasó en las elecciones del 2020 para el Congreso. Por ejemplo, nos vamos a fijar lo que ocurrió cada una de estas regiones se llama un distrito electoral. Y en cada distrito congresional se elige a un representante para esta Casa de los Representantes. Es decir, la región 8 va a enviar a un congresista, la región 7 enviará a otro representante a la Casa, la región 6 a otro. En este caso, por ejemplo, en la región 6 se presentaron estas dos personas que vemos aquí. El de la izquierda era el republicano y el de la derecha era la demócrata. La gente que vive en la región 6 votó por uno de los dos. El que sacó mayoría fue el republicano y, por lo tanto, la región 6 envió este representante a la Casa de los Representantes del Congreso, ¿vale? Así se hizo en cada región y finalmente el mapa como quedó fue así. Wisconsin envió de los 8 representantes que tenía que enviar a la Casa, 5 fueron republicanos y 3 fueron demócratas. Fijaos que esto tiene poco que ver con las presidenciales. Recordamos que en las presidenciales los electores iban todos del mismo color, todos del mismo partido y votaban todos a la misma persona. Pero no es así para la Casa de los Representantes. En cada región se elegirá a la persona del partido que los habitantes de esa región hayan votado. ¿Vale? El distrito congresional. ¿Sí? ¿Me he explicado? Vale. Bueno, como he dicho, todos tienen que tener más o menos el mismo número de personas, pero la gente se mueve y se muda. Entonces, cada 10 años, cuando se actualiza el censo electoral de Estados Unidos, son los múltiplos de 10 en el 2000, 2010, 2020, estas regiones se vuelven a dibujar para ajustar esos cambios poblacionales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mapa que hubo tras el censo del 2000 y el mapa que hubo tras el censo del 2010. Y fijaos, hubo muchas variaciones, pero a mí me gustaría mostrar en concreto una, que es la de la región 7, que si veis es bien distinto, ¿vale? A la región 7 le añadimos estas dos zonas que antes no estaban, antes pertenecían a otro distrito congresional y se han modificado, o bien quitando o bien añadiendo, ¿vale? También le hemos añadido una parte pequeñita aquí. ¿Y quién dibuja esos mapas electorales? ¿Quién dibuja esos distritos congresionales? Bueno, pues en el 50, aquí tenemos cada estado, igual que nosotros tenemos la Asamblea de Madrid, cada estado tiene su asamblea estatal. Y aquí tenemos el equivalente a nuestra presidenta Ayuso, que sería el presidente de la Asamblea Estatal de Wisconsin, que en este momento es republicano. Pues, ¿quién dibuja estos distritos congresionales? Pues en el 72% de los estados, es decir, en 36 de los 50 estados, estos distritos congresionales los dibuja el partido que tiene mayoría en esta asamblea estatal. Es decir, el equivalente sería como si el partido que tiene mayoría en la Comunidad de Madrid dibujara distintas regiones en Madrid, decidiendo qué forma tienen esas regiones y de cada una de esas regiones saliera uno de nuestros congresistas, en lugar de hacerlo proporcional. Estos estados son los que aparecen aquí con el color burdeos, ¿vale? Hay un montón de ellos que aparecen con este azul oscuro y estos son estados que son muy pequeñitos, tienen poca población y por lo tanto tienen distrito congresional único. Y tan solo en unos cuantos, 3 o 4, como son California, Arizona, que es uno de los que nos interesa, Nevada o Michigan, los distritos los dibuja una comisión independiente que no contiene políticos. En el resto, o bien es directamente la asamblea, el partido que tiene mayoría en la asamblea estatal,
o bien una comisión, o bien lo dibujan ellos y luego hay una comisión que dice si están bien dibujados o no, ¿vale? Y esto en principio nos puede hacer pensar que, bueno, que qué más da, ¿no? Si al final tenemos estas condiciones diciendo que tienen que tener el mismo número de personas y que no tienen que las minorías tienen que estar bien representadas, ¿qué más da quien lo dibuje? ¿Tanta importancia tiene qué forma tengan estos distritos congresionales? Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a elegir un estado muy pequeñito. Este estado tiene 25 personas, ¿vale? Aquí tenemos cómo piensan estas personas. Estos 25 votantes, el 60% de ellos piensa azul y el 40% de ellos piensa rojo. Y lo que yo quiero es crear 5 distritos congresionales. Es decir, quiero agrupar a estas 25 personas en 5 grupos de manera que no deje huecos, ¿vale? No podría decir, yo te voy a poner a ti, contigo, contigo y contigo. Es decir, tienen que estar más o menos juntas. Entonces, un mapa que se nos ocurre podría ser este. Yo podría decir, bueno, pues voy a agruparlos horizontalmente, ¿no? Este es mi primer distrito, este es mi segundo distrito, mi tercer distrito, el cuarto y el quinto. Y ahí lo que vemos es que en los 3 primeros hay una mayoría de votos azules, en los 2 segundos hay una mayoría de votos rojos, pues este estado estaría enviando 3 representantes azules y 2 representantes rojos a la Casa de los Representantes, ¿vale? Pero bueno, este es un mapa posible. ¿Qué es lo que he hecho? Aglutinar a todos los que pensaban más o menos igual, ¿no? He empaquetado. Otro mapa posible podría ser este. Digo, bueno, pues en vez de coger los horizontales, los azules se dan cuenta de que pueden ser más eficaces, voy a coger los verticales. De manera que tengo, en cada distrito tengo el suficiente número de votos azules como para que la mayoría sea azul, pero como me los reparto de manera que ahora ya todos los 5 representantes de este estado van a ser azules, ¿vale? Y luego hay una manera todavía, se me ocurre preguntar, ¿podrían los rojos dibujar su mapa de manera que ganaran ellos? Es decir, que los rojos enviaran 3 representantes y los azules enviaran solamente 2. ¿Podría...? Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a proponer este mapa 3. ¿Cómo? Pues tengo que fracturar mucho a los rojos. O sea, no los puedo separar del todo, no puedo dejar aislados, pero lo que voy a intentar es romper lo máximo posible el grupo de rojos para destinarlos a distintos grupos. Entonces, los 2 primeros azules los voy a dejar igual porque esos me quedan muy lejos de los rojos. Y ahora una propuesta, hay varias, pero una propuesta sería esta. Este va a ser uno de mis distritos, este con forma de C, el otro va a ser este otro, que es esta C invertida, y el otro la cruz de en medio. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora? Pues que los rojos se lo han organizado muy bien. Ahora este estado enviaría 3 representantes rojos a la Casa de Representantes y 2 azules, ¿vale? Es decir, el mapa importa. Cómo se dibuje este mapa importa, e importa mucho. Esta manipulación del trazado de los límites de una circunscripción electoral para favorecer a un partido o clase, quebrando la imparcialidad del sistema, tiene un nombre. Y el nombre que recibe es el que da título a esta charla y es gerrymandering. Esto no está prohibido por la Constitución de Estados Unidos y se lleva haciendo desde el principio. De hecho, aquí lo que vemos es el gobernador de Massachusetts en 1812 necesitaba... pegar distritos de una manera concreta para asegurarse de que su partido ganara. Y lo que vemos aquí es un artículo que apareció en el Boston Gazette, donde explicaba que esta forma de añadir distritos para favorecer a su partido era un poco sospechosa. Fijaos el distrito que le queda, el distrito congresional, ¿vale? Es este de aquí. Es decir, necesitaba alargar bien, necesitaba pegar estos distritos, estos barrios de aquí para asegurarse de que ahí su partido ganaba. Entonces, la persona que escribió el artículo, a la persona que escribió el artículo le pareció que esta forma de este distrito era muy curiosa, le recordaba a una salamandra. El gobernador de Massachusetts se llamaba Gerry, y bueno, salamander más Gerry, gerrymander.
¿vale? Fue él el que bautizó a esta estrategia de dibujar los estados de cierta manera como gerrymandering. Y finalmente, bueno, el diccionario de Oxford reconoció el nombre como le dio categoría de palabra nueva en el diccionario unos años después. ¿Vale? O sea, no está prohibida, en la Constitución de Estados Unidos no lo prohíbe y se ha hecho desde el principio, como vemos. Lo que pasa es que quizá algunas cosas han cambiado y lo que ha cambiado es que lo que al principio era un arte, ¿no?, de ver cómo pego unos estados, unos barrios que me favorezcan más que otros, ahora se ha convertido casi en algo quirúrgico, porque tenemos datos de qué vota quién casi barrio por barrio. Y tenemos datos de quién se ha movido y quién no se ha movido. Y tenemos ordenadores que pueden generar mapas que nos sean más favorables o menos favorables, ¿vale? Y lo que parece ser, de hecho, que... Bueno, ahora os contaré un estudio que ha habido. Ahora llego ahí. Vamos a ver algunos ejemplos reales. Yo lo que os voy a poner aquí son fotos de distritos congresionales y lo que os propongo es que discutamos entre todos si pensáis que ha habido gerrymandering o no. ¿Vale? En vez de poneros el mapa del todo el estado, vamos a empezar con uno de Illinois. Lo que pasa es que es uno muy pequeñito que está aquí dentro de este círculo. Entonces, en lugar de poneros todo el mapa de todo el estado del distrito del que vamos a estar hablando, voy a dibujar nada más, voy a proyectar nada más el contorno del distrito en cuestión del que quiero que juguemos, ¿vale? Con el que quiero que juguemos. Entonces voy a proyectar el distrito 4 que está ahí de Illinois y es este de aquí. Entonces vamos a mirarlo con cuidado. Es el verde, ¿vale? Es esta orejita de casco, un trozo de autovía donde no vive nadie, este trocito y luego esta otra orejera. ¿Vale? O sea, ¿sí? Este barrio no vive nadie y toda esta parte de aquí. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que esto ha estado manipulado o que no ha estado manipulado? ¿No? Bueno, ahora volvemos. Dejadme poneros otro primero. Este es un estado, el distrito congresional número 12 de Carolina del Norte, que es este, perdón, que es este delgadito de aquí, ¿vale? Este distrito no se nota, pero corta, o sea, rompe varios barrios, según va bajando por va pasando por distintos barrios, por distintos condados, ¿vale? Algunos estados tienen leyes donde, en las constituciones estatales, donde se recoge que los distritos congresionales deberían procurar no fracturar distintos condados. Carolina del Norte es uno de esos estados, ¿vale? Ambos, ¿qué votamos? ¿Ha habido aquí gerrymandering? Bueno, pues ahora aquí viene la apuesta caliente de verdad. En uno sí, en otro no. Todos pensaríamos, yo creo que parece evidente que aquí sí y allí no, ¿verdad? O quizá no es tanto. Ya dudamos, porque este tiene forma muy rara, pero este tan alargado. Bueno, pues lo que ocurre es que aquí no ha habido gerrymandering. Desde los años 90 de hecho, el Tribunal Estatal ordenó que se mantuviera esta forma en el distrito porque alrededor de Chicago hay una minoría hispana grande que tenía que estar bien representada. Y para que eso fuera así, el distrito tenía que tener esta forma, ¿vale? O sea que aquí no ha habido gerrymandering, era necesario tenerlo así por cuestiones constitucionales. Pero aquí, pues lo ha habido y mucho. Lo que ocurre es que han concentrado, lo que han hecho aquí es un poco empaquetar, como en el primer mapa que vimos nosotros que íbamos empaquetando horizontalmente. Hay una población afroamericana grande que vive a lo largo de esta columna que vemos aquí. Este distrito es mayoritariamente afroamericano y lo que han hecho ha sido, tradicionalmente en Estados Unidos la gente afroamericana solía votar más por el Partido Demócrata. Entonces lo que han hecho ha sido aglutinarlos a todos, empaquetarlos a todos juntos para que, en ese distrito va a haber una mayoría demócrata que se lo lleven, pero nos los quitamos de tener en otros distritos donde quizá romperían la balanza a favor de los demócratas. Antes de seguir voy a decir que esto lo hacen los dos partidos, los demócratas y los republicanos. Y los ejemplos que hay aquí quizá haya más de gerrymandering republicano porque lo he encontrado más es lo que más he encontrado, ¿vale?
Y este es uno que es muy, parece muy inocente, esto es Texas. En el 2022, en el 2020, recordad, sale un nuevo censo poblacional y tienen que volver a ajustar los distritos congresionales. Eso tardan un poco en hacerlo y el mapa que proponen en el 2022 es este que vemos aquí, donde el distrito número 37 era nuevo. Había aumentado la población de Texas, les correspondía un congresista más, un representante más de la casa, tenían que añadir un distrito. ¿Y qué hicieron? Pues, el 35 está aquí, el 37 está aquí, y en principio los dos parecen muy razonables, tienen una forma redondita, que es lo que quizá nos haga, ¿no?, sospechar que todo va bien. O sea que en principio uno no pensaría nada malo de ese distrito nuevo. Redondito, tiene buena forma, no ha habido gerrymandering. Pero ahora os voy a enseñar la intención de voto de la zona. Es una zona fuertemente demócrata, ¿vale? Está cerca de Austin. Ay, perdón. Y entonces lo que hicieron fue, simplemente otra vez concentraron el voto, lo que hicieron fue, en vez de añadir un nuevo distrito un poco más repartido, donde los distritos congresionales de al lado pudieran verse un poco afectados y no se supiera si iba a ganar el demócrata o el republicano, dijeron, bueno, damos el 37 por perdido, que se lo lleven los demócratas, pero juntamos a todo ese voto, ¿vale? Entonces lo añadieron aquí, pegado a Austin, ¿no?, en lugar de tener otras formas diferentes, ¿vale? Y luego finalmente, y este es de mis favoritos, Pensilvania. Tanto Pensilvania como Carolina del Norte, es que hemos visto antes que era delgadito, son dos de los estados clave para estas elecciones. ¿Qué pensáis que ha pasado aquí? ¿Pensáis que aquí ha habido gerrymandering o no? El distrito es lo que veis. ¿Es esto azul? Aquí un poquito. Perdón, que esto azul no, esto verde. Aquí un poquito y luego todo esto. Bueno, pues este distrito ha sido muy comentado en las redes sociales porque, de hecho, hay mucha gente que dice que si esto hubiera ocurrido en 1812, este fenómeno de manipular fronteras no se llamaría gerrymandering, sino que se llamaría Goofy-dackering, porque parece el pato Donald, ¿no? O sea, Goofy pegándole una patada a Donald, al pato Donald. ¿Vale? De hecho, este distrito se conoce localmente así, ¿no?, como Goofy le pega una patada al pato Donald. Y aquí claramente ha habido gerrymandering, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber si ha habido gerrymandering o no? No parece quizá tan trivial. Voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuál de estas dos flechas es más larga? ¿La moradita o la verde? Iguales. Esto no lo sabemos. Lo hemos visto antes, tenemos un pasado que lo hemos leído, nos lo han contado. Lo que pasa es que, claro, yo lo he manipulado. Y entonces, ya que estamos hablando de manipulaciones, lo he recortado, ¿vale? Entonces, si nos fuera la vida en ello y nos dieran este dibujo de aquí y nos hicieran la misma pregunta, ¿cuál de las dos es más larga? ¿Qué es lo que haríamos para asegurarnos cuál de las dos es más larga? Medimos. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con gerrymandering. Necesitamos medidas. Y como he dicho antes, esto ahora es algo quirúrgico. Se pueden diseñar mapas donde casi a la carta, ¿no? Entonces, una responsabilidad de los matemáticos, una responsabilidad tecnológica o científica es dar con medidas que puedan garantizar o que puedan estimar cuándo un mapa ha sufrido gerrymandering y cuándo no lo ha hecho. Y hay un montón de propuestas en ese sentido. En los últimos años han aparecido muchas, pero hay una especialmente interesante, especialmente interesante para nosotros aquí, que es de la que vamos a hablar, que va a tener en cuenta, de alguna manera, si ha habido empaquetamiento o si ha habido mucha fracturación, ¿vale? Porque son dos de las técnicas más usuales a la hora de hacer gerrymandering. Entonces, esta forma de medir se basa en contar votos desperdiciados. Vamos a imaginar un grupo de 5 amigos que tienen que decidir qué hacer un sábado por la tarde y la única condición es que los 5 amigos tienen que hacer lo mismo, tienen que ir al mismo sitio.
Si 2 de ellos quieren venir al MOE a escuchar una charla y 2 de ellos quieren quedarse en casa viendo la tele, de repente este de aquí tiene todo el poder. Lo que él decida es lo que el grupo entero hará. ¿Vale? Pero si desde el principio 3 de ellos quieren venir al MOE, los otros 2 no cuentan para nada. En cierto sentido, su voto es desperdiciado. Van a votar, aunque voten a la opción perdedora, da igual, porque van a ir los 5 al MOE. Y si 4 de ellos, desde el principio, quieren venir a MOE, que no sé si dice MOE o MOE, MOE, perdón, quieren venir al MOE, entonces no solamente el que no quiere venir desperdicia su voto, sino que este cuarto también está desperdiciando su voto. Su voto no es necesario para que la opción ganadora de venir al MOE sea la que salga. Es decir, vamos a contar votos desperdiciados y vamos a entender por esto todo voto que vaya a la opción perdedora o todo voto de más que vaya a la opción ganadora, todo voto que no haría falta. Y esta medida se llama brecha de eficiencia. Es una medida muy nueva. Fue introducida por estos 2 académicos que vemos en la pantalla en el año 2015, en un trabajo publicado en una revista de revisión por pares. El de la izquierda era un profesor de Derecho del Instituto de Chicago y el de la derecha era un profesor, un politólogo, gracias, un politólogo. Y ellos 2 presentan esta medida llamada brecha de eficiencia. No solo la presentan, sino que además en este trabajo hacen un estudio de cómo ha sido el gerrymandering en los últimos años. Prácticamente en los últimos años no, casi desde el principio de los tiempos, desde el principio de Estados Unidos, cuándo se había producido gerrymandering y cómo desajustados eran los mapas. Y descubren que a partir de mediados de los 2000 esta manipulación de mapas ha crecido exponencialmente. ¿Vale? Hay muchísimos más estados que están proponiendo mapas que están muy manipulados. Insisto, yo creo que tiene que ver con esta facilidad, esta cantidad de datos que tenemos y cómo somos capaces de manejarlas. Entonces, vamos a ver cómo esta medida funciona. Es muy intuitiva. Vamos a ver qué pasaría en cada uno de los mapas. ¿Vale? Entonces, recordamos el primer mapa. El primer distrito congresional que proponía era este. Si nos damos cuenta aquí, los azules ganan, pero en realidad con 3 votos ya habrían ganado. Así que los azules están desperdiciando 2 votos. Los rojos, como no han recibido ningún voto, pues ni sufren ni padecen, no han desperdiciado ninguno. Y esto mismo le va a ocurrir a los azules en los otros 2 distritos. ¿Vale? En los 3 distritos horizontales de arriba, los azules han tenido 2 votos de más, 2 votos que no necesitaban en cada distrito, ¿sí? Y en los 2 de abajo ocurre al revés. Son los rojos aquí, en este distrito los azules no van a desperdiciar ningún voto porque no tienen, pero los rojos han tenido 2 votos de más. Así que en estos 2 estados de aquí, los rojos, en estos 2 distritos congresionales, los rojos han desperdiciado 2 votos. En total, los azules desperdician 6 y los rojos desperdician tan solo 4. Lo que la brecha de eficiencia va a hacer es medir la razón, o sea, cuántos votos desperdiciados de más tiene uno de los partidos en relación al número total de votos que se reciben. Es decir, el azul desperdicia 6, el rojo desperdicia 4, de un total de 25 votos que había en todo el estado. Si hacemos esa diferencia, es 2 sobre 25, que es un 8%. ¿Y qué quiere decir este 8%? Quiere decir 2 cosas. Lo primero es que el rojo, que ha desperdiciado menos votos, ha sido más eficaz transformando votos en representantes. ¿Cuánto más eficaz? Un 8% más. Es decir, ha conseguido un 8% más de distritos de los que habría conseguido si los 2 partidos hubieran desperdiciado el mismo número de votos. ¿Vale? Vamos a mirar al siguiente mapa. En el siguiente mapa íbamos verticales y aquí dijimos los azules han sido súper eficaces porque en cada distrito los azules tienen 3 votos que son los que necesitan justamente para ganar el distrito. ¿Vale? Entonces, en ese distrito el azul no ha desperdiciado ningún voto y el rojo ha tirado 2,
porque son la opción perdedora, ¿vale? Y eso ocurre absolutamente en todos los distritos. Es decir, que en este mapa los azules no han desperdiciado ni un solo voto y los rojos han desperdiciado 10. Así que si hacemos esta proporción del desperdicio neto de votos sobre el número total de votos que había, obtenemos este 40%, que quiere decir que los azules han sido más eficaces transformando votos en representantes y que han sido un 40% más. Es decir, que han conseguido un 40% más de distritos de los que tendrían si hubieran desperdiciado los mismos votos los dos, ¿vale? Y bueno, hacemos las cuentas para el tercero y vemos que ahora los que han sido muy eficaces son los rojos con esta fracturación. Entonces, para entender bien este 8% más de distritos, 40% más de distritos, dejadme que ponga un ejemplo un poquito más grande para que los números me salgan mejor, ¿vale? Vamos a suponer una población más grande de 1000 habitantes y vamos a suponer que tienen 10 distritos congresionales, ¿vale? 10 regiones. Pero todo lo demás lo vamos a mantener, es decir, vamos a mantener que el 60% de esta población piensa azul, el 40% piensa rojo y que han conseguido dibujar 3 mapas distintos donde hemos empaquetado, fracturado, igual que antes, ¿vale? En la misma proporción. Si uno se hace los mismos cálculos que nos hemos hecho contando votos desperdiciados, lo que obtiene es lo siguiente. En el primer mapa, la brecha de eficiencia es del 10% a favor de los rojos. Es decir, que estos rojos han conseguido transformar mejor los votos en representantes, un 10% más. Es decir, que han ganado un 10% más de los 10 distritos que hay de los que habrían ganado si el desperdicio hubiera sido el mismo. O lo que es lo mismo, se han llevado un distrito de más, ¿vale? Un distrito que no les correspondería si hubiera sido el mapa, mejor, si el mapa hubiera estado distribuido de manera que el desperdicio fuera el mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y para los otros mapas nos hacemos los mismos cálculos, vemos un 30% a favor de los azules, es decir, que han ganado un 30% más de los 10 distritos o 3 distritos más. Y en el último mapa lo mismo, ¿vale? Entonces, estos dos académicos que propusieron esta medida, en este mismo artículo que os he mostrado antes, dicen que para que un mapa se considere que ha sufrido gerrymandering, tiene que tener más de 2 distritos extra. En este caso, en este ejemplo que vemos aquí, el segundo y el tercer mapa podríamos asegurar que han tenido gerrymandering, porque el partido que sea que ha sido más eficaz transformando votos se ha llevado 3 distritos de más, ¿vale? Vale, pues esta medida, recordad, la proponen en el 2015, es un artículo que proponen en este año, es prácticamente de ayer. Vamos a mirar qué pasó en Wisconsin. Vamos a volver a Wisconsin. El que hemos visto antes que tenía 8 representantes en la casa. Y otra vez os muestro los 2 mapas que teníamos antes, tras el censo del 2000 y tras el censo del 2010. ¿Vale? Es decir, este mapa de la izquierda estuvo vigente desde el 2001 hasta las elecciones del 2010. Y el siguiente iba a estar vigente desde las elecciones del 2012 en adelante, ¿vale? Hasta el siguiente múltiplo de 10. Y yo quiero que nos fijemos sobre todo en el distrito congresional de antes, en el 7. Voy a poner uno sobre otro, ¿vale? Así es como cambió este distrito congresional y me gustaría que nos fijáramos en este en concreto porque en este distrito, en las elecciones del 2010, habían ganado los demócratas por un margen muy pequeño. Y tras las elecciones del 2012, el Distrito 7 lo ganó con amplia mayoría el candidato republicano. ¿Y qué pasó? Lo que pasó, la diferencia que hay entre los mapas son estas 3 zonas que vemos aquí enmarcadas en circulitos, ¿vale? En ese momento, en Wisconsin, así como en Estados Unidos, en el país tenemos presidente, la Casa de los Representantes y el Senado. Pues
en cada estado tenemos el gobernador, que estaría a la altura del presidente, la asamblea del estado, que sería como en la Casa de los Representantes, y el Senado estatal, que equivaldría al Senado. Pues en este momento, tanto el gobernador como la asamblea del estado como el Senado del estado tenía mayoría republicana. ¿Vale? Y el mapa que diseñaron lo diseña la asamblea la asamblea del estado, y tiene que ser aprobada por el Senado y por el gobernador, pero todos eran republicanos. Insisto, esto lo hacen los dos partidos, ¿eh? Pero en este ejemplo en concreto, aquí os he puesto el mapa uno sobre otro, los he superpuesto, marcando las diferencias, y mirad el voto del 2012. ¿Vale? Las zonas que se han añadido al Distrito 7 tienen una clara mayoría roja, que es republicana. ¿Vale? Este mapa tuvo una historia que ahora os contaré. Esto que vemos aquí es Wisconsin, otra vez, tras el censo del 2020 y tras el censo antes del 2020, el mapa que acabamos de ver, y el último que está vigente ahora, el que se hizo tras la actualización del censo del 2020. En este caso, en el momento en el que este mapa tenía que proponerlo la Asamblea de Wisconsin, la Asamblea tenía mayoría republicana, pero el gobernador era demócrata, y el gobernador en Wisconsin tiene derecho a veto y vetó el mapa. El mapa fue vetado, se llevó a un tribunal, el tribunal lo valoró, el tribunal dijo que efectivamente había habido gerrymandering partidista, lo echó para atrás, tuvieron que volver a dibujarlo y finalmente pues se ha quedado prácticamente igual. ¿Vale? La razón por la que hemos elegido Wisconsin es una que a mí como matemática me parece especialmente bonita, y es que os he contado que en cada estado está el gobernador, la asamblea del estado. La asamblea dibuja los distritos congresionales, pero la asamblea también dibuja los distritos legislativos estatales, es decir, cada estado se divide en una serie de regiones, en el caso de Wisconsin 99, y en cada una de esas 99 regiones se elige un miembro de la Asamblea del Estado. ¿Vale? La propia Asamblea del Estado es quien dibuja los mapas que luego van a usarse para que les elijan. La Asamblea de Wisconsin, como os he dicho, era de mayoría republicana, dibujó su mapa. En las elecciones del 2012 se vio que ganó el Partido Republicano, hubo mucha diferencia entre el número de distritos electorales que ganó el Partido Republicano y el porcentaje de voto. En el 2014 también ocurrió, y cuando estos dos académicos proponen su medida, en el 2015, un grupo de ciudadanos del estado de Wisconsin decide demandar a los mapas por gerrymandering. Y lo que alegan es que en las elecciones del 2012 este porcentaje que habían propuesto estos dos académicos para que el mapa tuviera gerrymandering era casi el doble del umbral que proponían los académicos. En el 2014 el mapa también había superado con creces ese umbral. Lo llevan, entonces alegan esto. Y este tiene un recorrido curioso porque involucra de nuevo al Supremo. El mapa llega a un tribunal, en el tribunal del estado de Wisconsin dicen que efectivamente ha habido gerrymandering, el Partido Republicano dice que no lo ha habido y lo eleva al Supremo de Estados Unidos, el Supremo de Estados Unidos dice que ellos no deciden esto, que no tienen nada que ver, lo devuelven a Wisconsin y finalmente el mapa ahora en el 2023 ha sido cambiado. Han dicho que efectivamente tenía gerrymandering y ahora para las elecciones que van a ocurrir este nuevo 5 irán con otro mapa. ¿Vale? Entonces a mí me parece que una medida matemática que tenga un peso en los tribunales, pues siempre es una cosa que da mucha alegría. ¿Vale? Perdón, que he ido para atrás. Y bueno, hasta aquí es lo que yo os quería contar, porque yo creo que os he comido el tiempo ya. ¿Cuánto es? ¿Como 10 minutos? ¿Sí? Bueno, pues lo último que quería comentar era gerrymandering. ¿Qué ocurre en las prisiones de Estados Unidos?
Y este trabajo, esto que os voy a contar aquí, yo no conocía de la existencia de este tipo de gerrymandering, y una alumna nuestra de la San Luis, que se llama Ashley Weber, lo puso en nuestro conocimiento, nos lo contó y a partir de ahí pues tiramos del hilo y sacamos mucha más información. Esto que vemos aquí es las tasas mundiales de encarcelamiento si cada estado de Estados Unidos fuera un país, ¿vale? Es decir, aquí es por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en amarillo es la tasa, el número de personas que tiene la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos por cada 100.000 habitantes, que son unos 654. Bueno, da igual. Todos los países que hay arriba, todos son estados de Estados Unidos. Y muchos de los que siguen a continuación siguen siendo estados de Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, España, Canadá y muchos otros países de Europa tienen tasas como 6 veces más pequeñas, ¿vale? Estados Unidos tiene una población muy grande encarcelada. De hecho, tiene el 2% de su población adulta no tiene derecho, bueno, o está encarcelada o ha estado encarcelada con anterioridad y no tiene derecho a voto. En Estados Unidos, el tema de las prisiones tiene efectos en 2 elecciones, tanto en las presidenciales como en las del Congreso, en las de la Casa de los Representantes. En las presidenciales porque en 48 de los 50 estados, las personas que o bien están en la cárcel o bien están en libertad provisional no pueden votar. En algunos estados, esa prohibición es de por vida. Por ejemplo, aquí vemos en cuadritos distintos estados, ¿vale? 5 de ellos, 5 de los cuadritos, corresponden a 5 de los 7 estados clave en estas elecciones del 5 de noviembre. Y tienen un código de color distinto. Arizona, que vemos aquí en rojo, que es uno de los estados clave, no permite que un preso, una vez que haya sido encarcelado, vuelva a votar. Por presos nos referimos siempre a presos que hayan cometido felonies o delitos mayores, pero estos son, si es una prisión más larga de 1 año, pues ya se considera, ¿no? Por drogas. No pueden volver a votar, a no ser que de manera especial el gobernador les perdone. En otros estados clave, como son Wisconsin o Georgia, no pueden votar si están en la cárcel o si están en libertad condicional. No se dice libertad condicional, se dice, ¿cómo se dice? Cuando en el periodo de prueba, libertad condicional, vale. Y luego, en los estados verdes, como son Nevada o Pensilvania, solamente, que también son clave, solamente les impiden votar cuando están en la cárcel. Pero aún así, el 2% de la población de más de 18 años no va a poder votar en estas elecciones presidenciales. En España son unas 12.000 personas, ¿vale? Y allí son varios millones. Fijaos, este es un mapa. Están nombrados, aparecen con nombre los estados clave. Arizona, del que tanto hablamos, es este que está aquí con un azul muy oscuro. Georgia tiene un azul menos oscuro. Este es el porcentaje de la población adulta que no va a poder votar. En Arizona supera al 10%. ¿Vale? En otros estados clave que son más claritos, como Georgia, a lo mejor está entre el 2 y el 5%. Y en otros el 1% de la población. Y yo creo que esto es relevante. Pero no solo eso, sino que para el Congreso, para la Casa de los Representantes, además de no poder votar, tienen un fenómeno añadido, que es el fenómeno de gerrymandering en prisiones. ¿Y en qué consiste este gerrymandering en prisiones? Bueno, pues consiste en que vamos a contar a la gente presa como residentes de sus celdas, en lugar como residentes de sus comunidades de origen. Recordemos que el censo se hace cada 10 años y esta gente queda censada ahí. A lo mejor su término de prisión es inferior a 10 años y regresa a sus comunidades de origen antes, pero está censada en el otro lugar. Cuando se dibujan los distritos congresionales, van a contar como habitantes de ese condado. Habitantes fantasmas, habitantes que no pueden votar. Entonces, esto tiene un efecto y es que aumenta la población de los distritos congresionales donde hay cárceles con no votantes. Y esto, en cierto sentido, parece ser, se empieza a estudiar
que a lo mejor incita a ciertos condados a tener cárceles. Y por otro lado, bueno, pues los distritos, las zonas de las comunidades de origen de estas personas se quedan más deshabitadas. ¿En qué estados no pueden votar? El gerrymandering en prisiones, otra vez, no ocurre al mismo nivel en todos los estados. Desde el 2010, sobre todo, que gerrymandering está mucho más en la conversación, también está mucho más en la conversación este gerrymandering en prisiones y han empezado a cambiar las leyes. Arizona, que lo vemos de blanco, los estados, otra vez, están con nombre los 7 estados fundamentales para estas elecciones, también a la Casa de Representantes. En naranja están aquellos que han limitado bastante o terminado con el gerrymandering en prisiones. ¿Cómo? O bien no contando a los presos en absoluto, o bien contándolos como residentes de su zona de origen. Pero en otros no se ha hecho absolutamente nada. En Arizona se produce prison gerrymandering, ¿vale? Es decir, los presos cuentan como habitantes de sus celdas. En Carolina del Norte también. Y en otros sitios como Wisconsin, Michigan o Georgia, depende de qué tipo de presos y depende de qué tipo de condados. Y fijaos el efecto. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es un poco antiguo porque no he encontrado, lo siento, perdonad, otros mapas más modernos, y tiene que ver con los distritos legislativos del Estado. En Arizona, en el 2004, los distritos, vemos aquí distintas regiones, cada una de esas regiones era un distrito para la Asamblea del Estado, ¿vale? El equivalente a los distritos congresionales, pero para el Estado. Todos los distritos tenían la misma población más o menos, que era como de unos 171.000 habitantes. Y todos más o menos tenían la misma población, en teoría, contando a los presos como habitantes de la cárcel en la que estaban encarcelados. Si eliminamos a estos presos, si no los contamos, nos damos cuenta de que hay regiones, el mapa que tenemos aquí simplemente vemos que de repente aparecen mucho más grises y en concreto aparece aquí una zona enorme muy oscura. Eso quiere decir que al no contar a los presos que no votan, el número de personas que realmente votaba en ese condado había cambiado, había disminuido hasta un 7%. Esto le da un montón de poder a la gente que está fuera de la cárcel y vota. Entonces, yo he mirado, Moe está en el distrito de Chamartín, que tiene unos 143.000 habitantes. Bueno, pues si nosotros encarceláramos a la población de este barrio, que creo que se llama el barrio de la Hispanidad, si encarceláramos a toda la gente que tiene entre 20 y 50 años de este barrio y no les permitiéramos votar, el resto del distrito de Chamartín estaría decidiendo por ellos, ¿vale? Es un número grande. En este caso, impediríamos que 10.000 personas de este distrito votaran, ¿vale? Y entonces, claro, es para las elecciones que están tan ajustadas, en Arizona están altamente ajustadas, pues todas estas cosas pueden ser significativas. Y ahora ya sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muy interesante. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño turno de preguntas. Hola, primero gracias por la charla, interesantísima. No conocía nada del tema y me ha parecido fascinante. Pero por lo que yo tengo entendido, el gerrymandering no es ilegal, ¿no? No, no, no. Y entonces, ¿por qué un tribunal mete baza y dice no, hay que rectificarlo? O sea, si un tribunal mira cosas legales y esto no es ilegal, ¿por qué obliga? Es que no entiendo exactamente por qué se mete. A ver, entiendo que está mal, pero no entiendo cómo afecta las leyes a nivel ético. Ahí, ¿por qué meten baza? O sea, está mal, pues poner una ley en contra, pero... Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? Entonces, lo que no es ilegal es el gerrymandering partidista, ¿vale? Si en el caso de que, por ejemplo, en el caso que os he contado muy finito de Carolina del Norte, donde estaba una población afroamericana muy concentrada, la acusación que se hizo fue de gerrymandering racial.
Entonces, bueno, ya sabemos que las razas no existen, pero gerrymandering racial es como se llama. Entonces, eso sí que no lo permite la Constitución. La Constitución de Estados Unidos tiene, lo que obliga es a que todos tengan más o menos el mismo número de habitantes y además que las minorías estén bien representadas. En ese caso pudieron alegar que había habido un gerrymandering que se había hecho para perjudicar claramente a la población afroamericana de Estados Unidos. ¿Vale? Luego, cada estado además tiene otra serie de normas. Y una de las normas que, por ejemplo, tiene el estado de Wisconsin es que tú no puedes fracturar comunidades, no solo por cuestiones culturales, sino también tienes que intentar mantener barrios, intentar mantener condados. Entonces, eso, cada estado recoge una serie de cosas distintas. Y lo que pudieron alegar fue que habían fracturado muchos condados de esa manera. ¿Vale? No sé si te he respondido. ¿Te he respondido? Hola Ana, muchas gracias por la charla. Al final, ni el Partido Republicano ni el Demócrata, que son los hegemónicos en Estados Unidos, están opuestos al gerrymandering, porque los dos lo utilizan libremente cuando pueden. Entonces no va a desaparecer, ¿no? Pues yo tanto no sé. A ver, yo creo que ahora hay un movimiento muy grande. En el 2010 hay un movimiento llamado el Red District Mapping, el mapa de redistribución rojo, digamos, en el que se acusa a los republicanos de haber ganado muchos estados, de haber ganado las elecciones en muchos estados, a la asamblea de los representantes, a las asambleas estatales, y haber introducido muchos cambios en los mapas que les beneficiaban muchísimo. Entonces, a raíz de ahí ha habido una reacción muy grande por el Partido Demócrata, y entonces hay todo un movimiento que se llama RDNP, no me acuerdo lo que significan las siglas, pero están intentando concienciar a la población para evitar que el gerrymandering siga sucediendo, porque aunque favorece a los dos partidos, ha habido uno que ha sido mucho más hábil por el momento en el que le ha pillado ahora últimamente para aprovechar estos mapas que le favorecen, ¿no? El Partido Republicano ha sido mucho más hábil consiguiendo convertir mapas que van a su favor. Entonces, ahora hay una campaña muy fuerte. Yo creo que por eso empezamos a oír mucho más sobre gerrymandering y hay un movimiento grande, yo creo, dentro de Estados Unidos para que las comisiones que dibujan estos mapas no sean las propias asambleas estatales, sino que sean comisiones independientes, como ya ocurrió en Canadá o como ha ocurrido a lo mejor en Australia, para que no sean políticos los que están decidiendo qué políticos ganan. Entonces, yo creo que hay una obligación por parte de la comunidad matemática de encontrar medidas que puedan arrojar luz a cuando un mapa ha sido manipulado, y creo que hay una conciencia para que esta manipulación deje un poco de existir. Pero yo no soy politóloga, entonces esta es una respuesta mía personal. Mi propuesta es hacerlo aleatorio y entonces tienes un sample que es uniforme y ya está. Lo que pasa es que, fíjate, eso es súper interesante, pero es muy complicado porque hay otro grupo de matemáticos que están intentando ver cómo generar estos mapas. Hay una cosa que es fácil y es, una vez que tienes un mapa, ¿cómo lo modifico un poco pegando y quitando? Otra cosa bien distinta es cómo genero mapas neutros, porque son tantas las combinaciones que pueden hacer que no está claro que a día de hoy, o sea, no se pueden generar estos mapas fácilmente, hay millones de combinaciones. Claro, por eso digo hacerlos aleatorios. Pero no pueden, no tienen la capacidad de hacerlos aleatorios, no está claro cómo programar esos algoritmos de manera eficaz, que tengan en cuenta tener el mismo número de personas, que no rompan condados, no está clara la medida de cuándo un mapa es justo. Bueno, tienes que dejar de hacerlos convexos, o sea, compactos. Tienen que estar separados, realmente separados. O sea que no, pero es que entonces divides comunidades. O sea, si tú permites que se fracturen, o sea, en el fondo, a ver, hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que hay una cosa clave por la que ellos eligen a sus representantes, yo creo, muy anglosajona, de por qué se eligen a los representantes de una manera tan local. Tú quieres conocer a la persona que te está representando en la Casa de los Representantes, ¿no? Cada distrito congresional tiene 300.000 personas. Es una cosa pequeñita. Tú conoces a tu representante, le has elegido, están en Washington por ti.
y de alguna manera refleja la identidad social de tu comunidad. Si permites que se fracture mucho, la identidad de la comunidad se pierde. Entonces, quizá no es... Esto es una cuestión politóloga, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero hay una parte de entidad, de comunidad que ellos quieren mantener y que yo creo que parte de la razón por la que sus mapas, por la que sus distritos congresionales funcionan así, en vez de hacer un reparto más proporcional como hacemos aquí en España o en otros sitios de Europa, es para tener ese contacto directo con tu representante. Yo voy y le llamo y le contacto, ¿no? Es muy anglosajón y entonces, claro, fracturar las comunidades es un problema. Bueno, muy interesante. Una pregunta está relacionada con el porcentaje de gente que va a votar. Es conocido que en las elecciones en Estados Unidos no más del 50% de gente que potencialmente puede votar, vota por él. Entonces, hay estudios que pueden entender si aumenta el porcentaje de población relacionado con qué partido gana. No te puedo responder, lo siento, porque no lo sé. Se me escapa de las matemáticas a mí. Yo creo que efectivamente, a ver, por lo que yo sé, es verdad que hay poblaciones a las que les cuesta más votar porque quizás se sientan menos representadas. Y yo creo que hay una polarización tan grande ahora mismo en el país que posiblemente en estos estados clave, en estos estados llave, la intención de voto, o sea, los votantes, digamos, aumente el número de gente que va a votar. O sea, lo que yo sí sé es que en estos estados clave, entre las elecciones del 2020 y del 2016, el número de votos aumentó, mucha más gente fue a votar. Exacto. Eso sí lo sé, los estados clave. Y también sé que, por ejemplo, en otros estados que en teoría no son clave, como California o Nueva York, ahora hay un movimiento muy fuerte donde la gente puede pensar, bueno, no voy a votar. Hay un movimiento muy fuerte por parte del Partido Demócrata, que es el mayoritario en esos dos estados, intentando concienciar a su gente que vaya a votar, no tanto por las presidenciales, porque esos estados los tienen ganados, sino por los representantes de la Casa de Representantes que puedan conseguir. Porque si la gente no va a votar a las presidenciales, no va a votar a nada. Entonces necesitan asegurarse de que van a votar, que no se desmotivan, para que no dan las elecciones por ganadas por la Casa de los Representantes, que ahí sí que está bastante luchada. Sí, en esas elecciones tan competitivas, que están tan justas, le están apostando a invertir en enganchar a la gente para que vote, para cambiarle. Claro. No sé si exista un dato que pueda uno entender en qué medida la gente se está enganchando para el voto. Por lo que yo sé, hay un movimiento muy fuerte de gente. A ver, como he dicho, están los distritos congresionales y dentro de cada estado hay distritos más pequeñitos que son los que conforman los distritos que votan para la asamblea. Hay un movimiento muy fuerte en algunos estados que se consideran seguros, sobre todo para el Partido Demócrata, para que la gente de estos representantes movilizándose, animando a sus votantes a que voten porque temen perder la casa. Y yo sí sé eso, que cada vez hay más personas que votan porque cada vez estamos más polarizados y en ciertos estados tienen más miedo, pero no te sé dar los datos exactos, lo siento. Muchas gracias, Ana. Yo la verdad es que no era para nada consciente de la dimensión de este proceso. Me llama muchísimo la atención en la vida real, tal y como los humanos de media tenemos tendencia a comportarnos y la dificultad que tenemos para hallar acuerdos, ¿cómo deciden o cómo llegan a un acuerdo los dos partidos para la modificación del mapa? O sea, porque es que... Y luego otro pequeño detalle, si hay posibilidad. Bueno, es que no llegan a acuerdo en el siguiente sentido. O sea, ¿cuál es el proceso que sigue este mapa? En los estados donde lo decide la Asamblea... A ver, me estás preguntando por los estados donde la Asamblea estatal decide, ¿no?, cómo dibujar el mapa. Bueno, quien dibuja ese mapa, quien decide cómo dibujarlo es la Asamblea, el partido que tiene más votos. Lo dibujan ellos, ya está.
al otro partido no le consultan. Lo que sí ocurre luego es que ese mapa depende del Estado, tiene que ser validado por el Senado estatal y tiene que ser aprobado, o sea, y el gobernador del Estado puede tener o no derecho a veto del mapa. Entonces, por ejemplo, en Wisconsin, lo que ocurre es que el gobernador tiene derecho a veto. El último mapa del 2020 que propuso la Asamblea de mayoría republicana lo dibujaron ellos. Cuando llegó al gobernador, el gobernador dijo, no, yo este mapa no lo apruebo. Hay que volver a dibujarlo. Entonces se empieza a litigar. ¿Vale? Pero no se tienen que poner de acuerdo. Y luego la coherencia en los criterios, esa señora tan difícil de llevar a la práctica, aunque la podamos concebir en teoría. Por ejemplo, parece, por lo que comentas, que uno de los criterios que se considera que se debe de respetar es que no haya pues, tendenciosidad, has hablado antes de la raza o por grupos humanos y demás, para entendernos. Pero claro, con lo que se hace en prisiones, esa coherencia se rompe radicalmente, porque la población, esa coherencia que en teoría se busca y que puede quedar bonita en la teoría, pero el porcentaje de población que está prisionera en Estados Unidos sí que tiene una tendencia clara por grupos humanos. Entonces ahí... Sí, de hecho, un problema efectivamente es ese, es justamente ese, ¿no? Que el problema del gerrymandering de prisiones es que normalmente la mayoría de las prisiones están puestas en zonas rurales donde la población suele ser más conservadora y más blanca, y sin embargo un porcentaje muy elevado de los presos procede de zonas urbanas y de unos barrios pues más mixtos. Efectivamente, ese es uno de los problemas. Y además grande porque el dinero que da el gobierno federal a los distintos barrios o distintos distritos tiene que ver con la población que tiene, con el número de personas que habitan en ella. Entonces, de repente, gente que va a estar viviendo 8 de los 10 años del censo en ese barrio no ha figurado como persona de ese barrio y, sin embargo, ha figurado como una persona de una zona rural donde... Además tiene un añadido, ¿no? Y es que cuando tú no votas, a lo mejor los políticos dejan de hacer propuestas que te vengan bien a ti, hacen propuestas que le vienen bien al resto de los votantes. Entonces, si es un tema serio, el gerrymandering de prisiones, a mí me parece que claramente entra en conflicto con el gerrymandering racial. Lo que pasa es que en principio es difícil argumentar que sea exactamente eso. Pero vamos, claramente. Gracias, Ana. No sé si decir que ha sido interesante o preocupante. Has defendido desde el punto de vista de los matemáticos esto, pero está claro que los partidos tienen matemáticos de sueldo en sus equipos, es evidente. Y ahora ya, como matemática que ha venido de aquí, ¿quién va a ganar las elecciones? Pues, como matemática, debo decir que no lo puedo saber. No lo sé, yo no tengo ni idea. Yo creo que los números están muy ajustados y que dependen de cosas tan pequeñas como que, pues eso, como que se presente todo, que vaya la gente a votar, cierta parte de la población, que se motiven y voten. Y también, sobre todo, yo creo que el partido, por lo que yo sigo, el Partido Demócrata ha hecho un esfuerzo muy grande en concienciar a sus votantes para la Casa de los Representantes, para asegurarse de que van a votar en todos los estados, críticos y no críticos, porque necesitan una mayoría en esa Cámara. Yo creo que ellos lo tienen claro, que hay cosas con las que quieren acabar, como por ejemplo el Tribunal Supremo, ¿no? Que puedan estar con cargos vitalicios, porque ahora mismo el Tribunal Supremo que hay es relativamente, bueno, varios de los miembros no son tan mayores, son jóvenes y tienen toda la vida por delante y es altamente conservador. Y es verdad que está cambiando mucho el día a día del pueblo americano. Yo no sé si... Bueno, sí, entonces yo creo que ellos tienen mucha intención y que están intentando movilizar mucho a su gente. Yo esta mañana, antes de venir aquí, he visto el último mapa, lo he actualizado, está intentando mirar números y nadie se moja.
Bueno, y si hablamos de España, ¿hay algo parecido al gerrymandering de España? No en los distritos, porque están dados, pero bueno, en Asturias, en el Parlamento Autonómico, se hicieron unos distritos alguna vez, ¿no? Lo quiero decir, no hay gerrymandering, pero hay alguna manipulación para que haya una tendencia. La manipulación puede ser buena o mala. Tú puedes manipular para que las minorías garantizar que estén representadas, o puedes manipular para otra cosa, para que el campo, para tal. Pero en España hay cosas de estas. En la Constitución habla de provincias, los autonómicos, los parámetros, los estatutos de autonomía también dicen cosas acerca de cómo se vota dentro de ellos. ¿Hay algo de esto que podamos decir o se aleja mucho del tema? Pues es que en España, en España tenemos el sistema proporcional de la ley D'Hondt, y esta ley es muy justa, en el sentido de que el reparto evita un montón de paradojas y el reparto que hace es justo. Lo que ocurre en España, quizá nos debería hacer plantearnos algunas cosas, es que el número de provincias con pocos diputados es muy grande. Entonces, al final lo que ocurre es que en estas provincias, pues quitando las dos fuerzas más grandes, que son el PP y el PSOE ahora mismo, para los demás partidos es muy difícil conseguir diputados ahí. Pero esas provincias conforman un porcentaje muy grande de los diputados, del Congreso de los Diputados. Entonces, quizá una cosa que se podría valorar, pero eso tienen que ser los políticos los que lo hagan, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, una cosa curiosa es cómo compensar de alguna manera esa representación ese número tan elevado de provincias pequeñas que tenemos. Y una propuesta, por ejemplo, podría ser seguir un método como el método que se sigue en Suecia, y es que para parte de la Cámara se considerará a España como un distrito único y parte de la Cámara se considerará a España tal y como está ahora, repartida por provincias. Y en ese caso se ajustaría más el porcentaje de voto de los españoles con el porcentaje de representantes de cada partido en el Parlamento. Pero quitando ese tipo de cosas, así como sistemas mixtos, donde parte de la Cámara sea distrito único y parte de la Cámara sea distritos distintos, a mí no se me ocurre, porque yo creo que los métodos proporcionales son muy justos. En casi toda Europa es lo que está. Y con distintos sabores, que es como el que te estoy contando, ¿no? A lo mejor no se sigue el método de dividir por 1, 2, 3 y no se sigue por dividir por los impares, o a lo mejor se hace una mezcla de distritos únicos, distritos mixtos, pero yo creo que este sería una posible cosa para poner sobre la mesa. Sí, entendido. ¿Me he explicado? Sí, no, perfectamente. No, pero las provincias, además de haber muchas provincias pequeñas, es que proporcionalmente tienen muchos más representantes, muchos más diputados, porque hay un mínimo, ¿no? Entonces, mira, de hecho, me vas a permitir una cosa, ¿no? Es que yo aquí venía con mis cosas. De por si me preguntan, gracias por tu pregunta, ¿no? Hasta ahora va a parecer amañado. Pero mira, lo que te voy a enseñar aquí es justamente eso que tú estás comentando. Esto es, en España, las circunscripciones muy pequeñas forman casi el 50% del país. Y la representación en la Cámara es enorme. Fíjate que en el resto de las provincias españolas, europeas, en el resto de países europeos que tienen una ley, la ley D'Hondt, como la española, que son estos que vemos aquí, el porcentaje de representaciones en Cámara de las circunscripciones pequeñas es mucho menor. Y en España, como tú decías, tienen mucho peso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues fíjate, lo que ocurre es que el porcentaje en España, esto es para cada partido, ¿vale? El porcentaje en el PP, lo que vemos aquí es el porcentaje de escaños que tiene toda España frente al porcentaje de votos. Entonces vemos que el PP tiene más, digamos que le salen muy bien las cuentas tanto al PP como al PSOE, ¿no? Vemos que los dos, el porcentaje de votos y el porcentaje de representantes en el Congreso, pues es positivo para ellos, les sale bien. Y sin embargo, en partidos más pequeños, como pueden ser Vox o Sumar, tienen están subrepresentados en el Congreso. Pero es que en las provincias muy pequeñas están por los suelos, ¿vale? O sea, se ven muy heridos por ese hecho de que tengamos un porcentaje tan elevado de provincias pequeñitas. Y con un sistema sueco quedaría mucho mejor. Gracias.
Esta es una pregunta muy personal, como ciudadana del mundo y matemática. ¿Qué opinas tú del voto directo al presidente o al primer ministro? De que las presidenciales sean así, se vote directamente al presidente. Claro, la clave es cómo. O sea, es decir, lo que tú estás proponiendo es que, por ejemplo, que en Estados Unidos en lugar se quitara el colegio electoral, ¿no? Y se votara y simplemente fuera por mayoría. Pues claro, en principio eso puede, si es para el presidente, esa manera de votar puede representar mucho mejor los deseos, pero tiene una parte negativa y es que a lo mejor entonces estados muy pequeños que tengan muy poca gente van a tener muy poco peso a la hora de verse representados por un presidente y puede desanimar a que la gente de esos estados vote. Entonces, es súper interesante. Yo todo esto de qué sistema electoral se elige, bueno, define un país, lo cambia radicalmente de un día para otro y todo tiene su ventaja y su inconveniente. Yo lo que veo es eso, que cómo encontrar la manera ideal de que el presidente represente la voluntad del máximo número de gente y bien repartido es delicado. Yo creo que la idea del colegio electoral, que está muy cuestionada, o sea, ahora en Estados Unidos, por lo que yo sé, hay un debate sobre el tema. Están hablando de qué hacer, si habría otra manera de elegir ese presidente. Pues a lo mejor se podría aplicar una ley DONT en cada estado y repartir proporcionalmente, eso no lo sé, pero tiene esa parte negativa, ¿no? Que a lo mejor... Bueno, pues ya lo tenemos que dejar, se hace la hora, ya hay hambrecita y ganas de cenar por aquí. Y muchas gracias, Ana. Y os emplazo al mes que viene, el 16 de noviembre, que vamos a traer a Javier Cabanelles, que es un escéptico bastante conocido y que ha hecho programas de radio y demás, y que nos viene a hablar de su libro. Muchas gracias y hasta la próxima.